Hola hermanos, buen día. Llegamos con lo justo, así que menos mal, recién llego, no pude estar con ustedes antes, pero bueno, hay un auto menos en la familia. Em, Vamos a estar viendo hoy un sermón que se titula Una foto del arrepentido. Como saben, Leo estuvo hablando, creo que fueron dos sermones sobre el arrepentimiento. A mí me llegó mucho, yo estuve hablando con él, estuve sacándome dudas con él después. Y me gustaría dar un cierre de algo que yo creo que todos tenemos dudas y nos quedó como la pregunta en mente de, bueno, ¿cómo es que se ve a alguien que se arrepiente? Yo me arrepentí realmente. Mi hijo, cuando se enoja y me dice, perdón, papi, ¿se arrepintió realmente o es para que no le pegue? Eso es lo que yo quería ver un poco ahora. Entonces, lo que vamos a estar viendo son básicamente esto, ¿no? Cómo se ve una persona arrepentida, teniendo en mente lo siguiente, que eso toca todas las áreas de nuestra vida. Como yo dije recién, tenemos, por ejemplo, un hijo que intenta manipular al padre, a ver si se arrepintió realmente o no. O usted mismo, por ejemplo, ¿quién no ha luchado con la seguridad de la salvación? ¿Quién no se ha cuestionado si realmente se ha arrepentido? O como Martín Lutero decía, necesito arrepentirme de mi arrepentimiento. ¿Quién no? Entonces, ¿cómo sabemos cómo es el arrepentimiento realmente? O en la iglesia misma, nosotros tenemos lo que llamamos la disciplina eclesiástica. ¿Cómo sabemos si un hermano disciplinado se arrepintió realmente? ¿O cómo saben si yo me arrepiento realmente el día que ustedes me confronten? Por otro lado, como iglesia misionera, nosotros somos una iglesia bíblica que planta iglesias bíblicas para la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos que una persona que profesa haberse arrepentido realmente se arrepintió? ¿No? Entonces vamos a estar pensando en eso hoy. Una de las personas más icónicas de toda la Biblia, si ustedes agarran toda la Biblia y la leen de tapa a tapa, van a ver algunos nombres que se repiten, ¿no? Moisés, Abraham, Jacob, Jesús, Pablo, Pedro en el Nuevo Testamento. Pero está David, el rey David. Todos nosotros conocemos las historias de él, hemos visto la película, lo que son de cuna cristiana, vimos o cantamos en la escuelita dominical que él con la onda mató al gigante, a Goliat, pero vamos a ver, si nosotros nos metemos en este personaje que es David, vamos a ver que en él se conjugaban muchas características, ¿no? Por ejemplo, él escribió muchos salmos, él era un poeta, pero él era un guerrero que le arrancó la cabeza a un gigante. No es muy normal encontrarse un hombre de guerra con un corazón tan sensible. Tampoco es normal encontrar un rey que también en sus salmos, en un sentido, hablaba de Cristo más adelante, como profetizando. Él era un rey, un profeta. Pero él tenía una característica que a nosotros no nos gusta hablar muy normalmente. David, si nosotros leemos toda su historia, él era un adúltero, él era un asesino, él era un manipulador y un perezoso y muchas otras cosas seguramente. Pero vamos a estar hablando de esa etapa de su vida. Si ustedes se acuerdan, si van a 2 Samuel, eh, capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11, Samuel empieza a hablar de una parte de la vida de David. David básicamente manda el ejército a la guerra, él se queda en el palacio de ocioso, porque él debería haber ido a la guerra como el rey, como se acostumbraba en esa época. Y él dando vuelta por el palacio, se ve que subió a la terraza, miró para un costado y estaba una hermosa mujer bañándose que se llamaba Betsabé. Él codicia a esta mujer, siente lujuria por ella, la llama. Esa mujer va ante el rey. Acuérdense, no era un simple mortal como nosotros, era el rey de Israel. Ella no pudo decir mucho. Él se acuesta con esta mujer casada, esposa de Urías, un soldado de su propio ejército, del ejército de David. Esta mujer queda embarazada. Y David dice, bueno, él sabía que era pecado lo que hizo. ¿Qué hago? Bueno, digo que venga Urías, lo llamo, le digo a Urías que vaya, que pase la noche con ella, se va a acostar con ella, va a tener intimidad con ella. Y cuando salga a la luz el embarazo de Betsabe, listo, es el hijo de Urías, ¿no? Acuérdense, no había pruebas de ADN ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa? No le sale como él quería. Llama a David
David llama a Urías, perdón. Urías viene, pero Urías resultó ser un hombre de tanto honor que él no quiso ir a tener intimidad y a disfrutar de las relaciones sexuales con su mujer porque tenía todos sus compañeros en el frente de batalla muriendo. Él era un hombre de honor. La primera noche él no va, se queda durmiendo en la puerta del palacio de David. La segunda noche David dice, bueno, ¿qué hago? Lo emborracha, lo manipula. El hombre conforme al corazón de Dios manipula a uno de sus soldados para poder tapar su propio pecado. Este hombre tampoco va, ni siquiera borracho, se acuesta con su mujer. Entonces David dice, bueno, ¿cómo está puesto? Listo, me caso con ella. ¿Qué hizo? Mandó con el mismo Urías, una carta al capitán del ejército que se llamaba Joab, diciéndole lo siguiente. Acuérdense, David, el hombre conforme al corazón de Dios, manda una carta con su soldado, diciéndole al capitán que lo pongan en la peor batalla y lo dejen solo, para que muera. Un asesinato, ¿sí? Si pensamos en términos argentinos, básicamente lo mandó a suicidarse, en un sentido. No era de su propia voluntad, pero iba él con la carta para que lo maten. Ese era David, nuestro compositor de salmos, el hombre conforme al corazón de Dios, de la misma línea de descendencia de Cristo. Cristo es hijo de David, Jesús. Ese era David. ¿Qué pasa? David no se arrepiente de eso. El tema nuestro es el arrepentimiento. Pasa un tiempo, nace su hijo, él se casa con Betsabé, nace su hijo, y él totalmente endurecido, un día Dios le habla a un profeta que se llamaba Natán. Natán va ante David y le cuenta una historia. Yo creo que todos la conocen, pero la repasamos. Le dice, había dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía un montón de ovejas, el pobre tenía una sola. Y el rico recibió invitados y lo que hizo fue, le sacó la ovejita al pobre hombre que no tenía otras ovejas, la mató y se la dio de comer a los invitados. ¿Qué vamos a hacer con ese hombre? Y David, enojado, dice que muera tal hombre. Y Natán le dice, ese hombre sos vos. Y su conciencia se despierta. En ese momento en donde él se ve enfrentado a su pecado, él escribe una canción, que es lo que vamos a estar viendo hoy. En ese momento de quebranto, cuando él ve todo lo que él hizo y cómo ofendió a Dios, la santidad de su Señor, él escribe el Salmo 51. Así que vamos, por favor, al Salmo 51. Acuérdense, él estaba endurecido por su pecado, es confrontado, el Señor le da el don del arrepentimiento y en medio de todo esto, él escribe esta canción. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Perdón, voy a leer el título para que ustedes vean que él escribe esto ahí. Dice, para el coro, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó y lo confrontó. ¿Bien? Él dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades, y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tus alabanzas, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a orar y nos metemos de lleno en el pasaje. Amado Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos das para estar como tu pueblo, adorándote públicamente a puertas abiertas. Gracias por la libertad de poder hacerlo. Te rogamos, Señor, porque tu palabra sea expuesta fielmente hoy, que tu Espíritu Santo use este conocimiento que se va a dar hoy a todos nosotros para edificarnos, para confrontarnos, Señor. Sé que muchos de nosotros, primero yo y sé que muchos hermanos, están endurecidos, con conciencias endurecidas. Señor, darnos una conciencia sensible al pecado, un corazón blando, que podamos desearte tanto, que podamos detectar cada cosa que nos aleja un poco de vos. Señor, produce en nuestra iglesia un celo por la santidad, un celo por llevar gloria a tu nombre reflejando tu justicia, tu estándar de santidad, Señor. Y que sea Cristo el centro de esta iglesia. Sabemos, como vamos a ver hoy, que sin Cristo no hay perdón. Y te rogamos, Señor, que Él sea nuestro mayor tesoro. Sea Cristo exaltado en nuestra vida o muerte, Señor, que todo sea usado para tu gloria. Dejamos este momento en tus manos sabiendo que lo vas a usar para llevar gloria a tu nombre y gozo a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Bueno, vamos a ver tres cosas básicamente. Vamos a ver 3 puntos. El punto 1 va a ser el corazón del arrepentido. Acuérdense, vamos a ver cómo se ve a alguien que se arrepiente. Vamos a ver el corazón del arrepentido, la necesidad del arrepentido y los resultados del arrepentimiento. ¿Sí? El corazón del arrepentido, la necesidad del arrepentido y los resultados del arrepentido. Entonces, vamos al primer punto, el corazón del arrepentido. Acá la palabra corazón, cuando yo la estoy usando dentro de lo que la teología llama corazón. La Biblia diferencia el ser humano en su parte física y en su parte inmaterial. ¿Bien? Esa parte inmaterial es lo que nosotros en nuestra jerga de la calle llamamos corazón, sentimiento, mente. Si vamos a la facultad de psicología, mi yo, mi super yo, el ego y no sé qué otras diferencias. Toda esa terminología está resumida en el corazón. La Biblia lo llama corazón, espíritu, mente, alma. Está todo metido en eso. Entonces, podríamos decir cómo está el ser interior de la persona que se arrepiente. Sería una forma más precisa. Notemos el primer versículo. Normalmente en los salmos, en la poesía hebrea, el primer texto te resume todo. Como en el libro de Salmos, el Salmo 1 te resume todo el libro de Salmos. Entonces vamos al primer versículo. El primer versículo de David comienza pidiendo una cosa. Y él comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Ustedes vayan pensando, ¿en qué estado está el corazón de la persona si empieza hablando así, ten piedad de mí? Nosotros a veces la palabra piedad la relacionamos con alguien piadoso, alguien santo. Pero esta imagen es de la persona, del prisionero de guerra que lo están apuntando con el fusil y él dice, piedad, piedad, no me mates. Esa es la imagen. Tené piedad, no me consumas, no me destruyas. ¿Por qué David pide por piedad? ¿Por qué la persona arrepentida ruega piedad? Porque él sabe que su destino está en las manos del otro. Un pecador sabe dos cosas y lo vamos a ver acá en el texto. Primero, el pecador reconoce su pecado. Un pecador que se arrepiente es una persona que tiene muy en claro su pecado y en qué pecó. Y segundo, vamos a ver que el pecador sabe que Dios es juez justo. Y ese es su gran problema, por eso él ruega piedad. Entonces, vamos a ver esas dos cosas adentro de este primer punto. Empecemos con la primera. Él reconoce su pecado. Un pecador que se arrepiente
reconoce su pecado. Parece lógico, pero eso es básico para el arrepentimiento. El arrepentido va a tener una conciencia muy clara de en qué pecó, en qué ofendió a Dios, muy claro. El pecador no va a disfrazar su pecado, no lo va a diluir, el arrepentido, perdón, no lo va a justificar, no lo va a ocultar, no lo va a camuflar. Va a tener muy en claro su pecado. Les voy a dar un ejemplo de lo que es una persona no arrepentida. Vayan en sus Biblias a Éxodo capítulo 32. Esto es un ejemplo de alguien que parece que está mal por lo que hizo, pero que en realidad no está arrepentido. Yo los voy poniendo en contexto. Dios habla con Moisés. Dios le dice a Moisés, subí al monte Sinaí, que yo te voy a dar mi voluntad, mi pacto para con el pueblo. El segundo al mando, del pueblo de Israel era un sacerdote, Aarón. Bien, lo que hemos estado siguiendo la serie de Hebreos, sabemos lo que es el sacerdocio arónico, ¿no? Que viene de él. Aarón se queda solo con el pueblo y Moisés sube al monte y se demora. Y el pueblo le empieza a decir a Aarón, ¿y dónde está este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Qué fue de él? ¿Nos vamos a morir? ¿Dónde está ese Dios que nos protegió con la nube y con la columna de fuego? Y es en ese contexto en donde se da esta situación, porque ¿qué hace Aarón? Aarón hace lo siguiente, no es lo que él dice que hace, él hace esto. Él le dice, bueno, sáquense todos los aretes, todas las cosas de oro. Él la fundió, le dio forma de un becerro, de un novillito, una vaquita, sacó ese becerro y le dice, pueblo de Israel, acá está tu Dios. Eso es lo que hace Aarón. Él siendo el sacerdote, crea un ídolo para el pueblo de Dios. Pero cuando baja Moisés, él le dice, ¿qué hiciste? Y miren cómo se defiende él. Esto es lo que dice Aarón. Leemos desde el versículo, estamos en Éxodo 32, 21. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, él lo confronta. Como Natán confrontó a David, Moisés confronta a Aarón y le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan grande pecado? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi Señor, a diferencia de David, ten piedad de mí. No se encienda la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal, ellos, no yo, ellos son propensos al mal. Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, bueno, el que tenga oro, que se lo quite, y me lo dieron. Y escuchen lo que él dice, yo lo eché al fuego y salió ese becerro. ¿Se dan cuenta cómo él la camufla? Cómo él intenta desvirtuar su pecado, su idolatría, su falta de liderazgo. Yo lo tiré al fuego y él salió solo. Vámonos al Edén, la mujer que tú me diste. El pecador no, él dice, ten piedad de mí, porque yo lo hice. Yo lo hice. ¿Cuál es la reacción de un pecador? Él confiesa su pecado. En el versículo 1 y 2, mis transgresiones, mi maldad. Versículo 4, contra ti yo he pecado. Y si lo quieren tener más claro, que el pecador arrepentido debe reconocer su pecado, versículo 3 del Salmo 51 dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa es la primera parte. ¿Por qué el pecador ruega piedad? Porque él sabe que pecó. Ya vamos a ver la segunda parte de por qué pecar te lleva a rogar piedad. Segundo, también vemos que el pecador sabe que él no es digno de Dios. Él no puede levantar su mirada y decirle, Señor, ¿qué necesitas? No puede. Él no se anima ni siquiera a levantar los ojos al cielo, como habíamos visto en la predicación que dio Leo sobre el fariseo y el cobrador de impuestos. Él ni siquiera miraba al cielo. Él sabe que no es digno. Tiene una conciencia clara de cuál es su situación ante Dios. En el versículo 3 él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Un pecador arrepentido camina en humildad.
camina sin ver de frente a Dios, porque sabe que no lo merece. Es un corazón humilde. Obviamente me imagino que David en ese momento estaba totalmente destruido por lo que hizo. No quiere decir que todo cristiano en la vida va a andar así, mirando para abajo, sino que sí se caracteriza porque él sabe que es un pecador. Hay una frase que no sé de quién es, porque la he leído de tantos lados que no sé quién es el original, digamos, pero él dice que, la frase dice que el orgulloso se cree humilde, pero el humilde se cree orgulloso. El arrepentido es un humilde, él se cree orgulloso, él sabe que no es digno de ver a Dios de frente y sabe que no va a estar en paz él mismo hasta que no esté en paz con Dios. En el versículo 1, 2, en el 7 y en el 9 vemos palabras que se repiten. En los salmos son muy importantes. Y van a ver esta frase constante: lávame, borra mis pecados, límpiame, purifícame con hisopo, esconde tu rostro de mis pecados. Él percibe su suciedad. Él percibe su suciedad. Imagínense que hoy a ustedes, a cualquiera de ustedes, los llama la persona más importante del planeta que ustedes crean. Yo no sé si es Biden, Putin, Macri, Fernández, su abuela, la que sea. Y ustedes están vestidos con la ropa que todos nos vamos a dormir. ¿Vieron la remera más sucia, las medias toda agujereadas? Con esa ropa, ¿van a ir ante él así? No, se sienten sucios, no están preparados para estar al frente de esa persona. Cuanto más ante Dios con todos nuestros pecados. Ese es el corazón del arrepentido. Entonces, alguna pregunta para nosotros de esta parte. ¿Sos un pecador y todavía no lo querés reconocer? La Biblia dice todos somos pecadores y todavía no lo reconoces. ¿Sos cristiano y me decís, sí, Miqueas, yo lo reconocí, y vivís como un pecador? ¿Tenés un corazón humilde? ¿O crees que porque ya sos cristiano, ya está, sos una categoría superior, una casta superior? Duele, a mí me duele, porque nadie de acá sale ganando en esto. Un ejercicio práctico para nosotros que vemos de esta parte, que el pecador reconoce exactamente lo que él hizo, exactamente. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, oramos así: Señor, gracias por este día, y cuando estamos terminando, perdónanos por todos nuestros pecados. Una oración muy vaga. El corazón de David, el corazón del arrepentido, nos deja en claro que él sabía exactamente lo que él había hecho. Entonces, un ejercicio práctico para todos nosotros sería agarrar y pensar cuáles son nuestros pecados con los que luchamos. ¿Por qué no nos ponemos esta tarde en la semana, el lunes, y hacemos una lista de los pecados que nosotros cometemos, con los que caemos constantemente? Señor, soy ocioso, soy lujurioso, me enojo fácil, soy orgulloso, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Eso duele más que decir perdóname por los pecados, porque te das ver quién sos vos ante Él. Eso es como ejercicio práctico. Oremos por pecados puntuales de nuestro corazón. Un buen síntoma de que hay un arrepentimiento falso en una persona, ya sea en vos, tu hijo, un hermano, vecino, es que hay orgullo. Se cree mucho la persona. En donde hay arrepentimiento no hay yo. Voy a repetir eso. En donde hay arrepentimiento, una vida de arrepentimiento, no hay yo. En una iglesia bíblica, sana, cristocéntrica, no hay yo, porque tienen en claro que no valemos para nada. No hay yo, hay Él, mi Señor. El segundo punto que habíamos dicho era el primero: Él tiene una conciencia clara de su pecado, y segundo, Él sabe que Dios es juez justo. Si ustedes van al versículo 4, lo leemos, dice así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que tú eres, lo lógico acá, todos nosotros que somos pecadores hubiéramos dicho: yo sé que vos sos misericordioso, lleno de gracia, pero miren lo que dice David: de manera que tú eres justo cuando hablas
y sin reproche cuando juzgas. Lo último en lo que yo pensaría cuando soy confrontado contra mi pecado es en la justicia de Dios, porque yo quedo del lado del culpable ante la justicia de Dios. Pero un pecador arrepentido sabe que él es culpable y que Dios lo juzga. Entonces, por eso él dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Si ustedes cometen una falta, un crimen, lo que sea, están en el juicio oral, ¿no? Está acá el juez, el defensor, el opositor, digamos, tu atacante, y viene alguien y te dice, te tengo una buena noticia, el juez que tenés al frente tuyo es muy justo, es dogmático, es inflexible, él hace cumplir la ley. Y vos robaste, ¿cómo te vas a sentir? Estoy hasta las manos, porque yo soy el malo. Y esa es la realidad de todos nosotros. Nosotros somos culpables de nuestro pecado. Entonces vamos a ver que el pecador, en esta parte de que asume que Dios es justo, él no reprocha. No reprocha. ¿Vieron cuando leímos recién lo de Aarón? Tú sabes que el pueblo es muy malo. No soy yo, ellos fueron, me metieron presión. O cuando retan, bueno, a mí me pasó, yo no tengo hijos, pero cuando te retaban, o cuando vos retás a tu hijo, y él viene, no, pero papi, es que yo no quise hacer eso, que yo esto, que yo lo otro. Está reprochando, él no acepta su pecado, su falla. El pecador arrepentido no reprocha, él sabe que lo que merece es el castigo. Él lo sabe, por eso él ruega, ten piedad de mí. Asume que él no tiene derecho a oponerse. Ninguno de nosotros tenemos derecho de mirar a Dios y de decirle, ¿qué es lo que estás haciendo al juzgarme? Ninguno de nosotros. Cristiano o no, ninguno tiene derecho a hacer eso. También vemos en el versículo 6 que el pecador sabe que Dios mira su corazón, no sus actitudes. Sus actitudes van a hablar de lo que tiene en el corazón, sí, pero Dios tiene la capacidad de ver en secreto su corazón. El versículo 6 dice, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David está diciendo, lo que yo aparentaba este año ante el pueblo no era real, pero mandaste a Natán. Acuérdense, es importante saber esto, Natán no estaba al tanto de lo que David había hecho. Fue Dios quien le dijo a Natán, David hizo esto, confróntalo. Pero no estaba al tanto. En lo más íntimo, el Señor va a estar viendo tu vida, en lo más íntimo, en la mía, en la tuya. Entonces no hay algo que vos hagas que escape a la mirada del juez justo. Vas a ser juzgado por eso. Debemos saber también, hermanos, que David, y esto es importante, él estaba endurecido. Acuérdense, él pasó por lo menos un año sin él arrepentirse. Pero Dios es tan misericordioso con nosotros, tan misericordioso, tiene tanta piedad, que nos ha puesto alrededor a Natanes, como lo puso el profeta Natán. Miren al lado, miren a su hermano, ese es su Natán. Muchas veces nosotros vamos a estar endurecidos, me ha pasado, y va a venir un hermano que con amor me va a decir, mira, veo esto, en tu vida. Y vos vas a decir, no lo había visto. Y realmente no lo habías visto. En mi caso, por ejemplo, yo soy muy tímido. Cuando estaba en la iglesia de Lima me pasaba que yo siempre iba al mismo lugar, lo que me conocieron allá saben, yo subía arriba en la misma sillita de siempre, 3 años en la misma sillita de siempre, me sentaba, terminaba, saludaba a los 4, que los 4 nos sentábamos ahí, y me iba. Pero la Biblia nos manda a alentarnos los unos a los otros, a conocernos con todos, y allá son 300. Y yo iba y con mi zona de confort, mi grupito, saludaba a ellos y me iba. Y me acuerdo que se acercó alguien y me dice, estás pecando, necesitas acercarte a los otros, a gente más grande, gente más chica. Y yo le digo, bueno, no me había dado cuenta. ¿Y cómo hago? Bueno, empecé a sentarte en diferentes lugares y lo empecé a hacer y me ayudó mucho. Pero necesitamos Natanes en nuestra vida. Y acuérdense, yo estoy diciendo no que vos sos Natán, estoy diciendo que vas a necesitar a un Natán. No estoy diciendo que vayas a buscar el pecado del otro como si fuera un sistema antimisiles de estos de Ucrania detectando los misiles rusos. Estoy diciendo que el misil va a ir dirigido hacia vos.
porque vos no vas a ver tu pecado, vos vas a necesitar que otro con amor te confronte. Entonces estemos preparados para que el Señor en su misericordia mande a hermanos que nos confronten de nuestros pecados, a todos. Entonces, ¿cómo vivimos esto en nuestro día a día? Bueno, primero que todo, tenés que saber que no mereces el perdón, esa es la realidad, pero sí lo podés pedir. No mereces el perdón, pero lo podés pedir. Y eso es una buena noticia. No podés o no debieras, si decís que estás arrepentido, mantener un estilo de vida orgullosa, sino humilde. Y vamos a ver esto de que nosotros necesitamos natanes. Yo se los leo, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Él dice, hermanos, Pablo, escribiéndole a los Gálatas, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlos con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Bien? Entonces, la palabra nos llama a estar atentos a los hermanos que tenemos al lado que nos pueden confrontar. Estemos atentos a eso. Pero acá nos deja un problema muy grande, un problema cósmico, dijera Sproul, ¿no? Si han escuchado algunos videos, él usa mucho esa palabra. Y es el problema del perdón. La Biblia, hay una aparente paradoja con el perdón en la Biblia. Y eso vamos a ver en el segundo punto. ¿Cuál es la necesidad del arrepentido? Bien, el mayor problema que tiene el arrepentido es el siguiente. Él no merece el perdón de Dios, no merece que Dios lo escuche, no merece que Dios sea propicio a él, pero aún así el arrepentido tiene la posibilidad de ir a él. Y eso nos plantea un problema, porque ¿cómo es que Dios es justo y al mismo tiempo perdona? El Salmo 51, que estamos leyendo nosotros en el versículo 4, vemos esto que él dice, de manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. El pecador sabe que Dios es justo, pero nos plantea un problema. ¿Cómo es que Él es justo y me perdona? En Éxodo 34, capítulo 6, si quieren vamos ahí, así lo leen ustedes mismos, vemos cuando Dios se cruza al frente de Moisés y él mismo, Dios mismo, empieza a decir algo sobre él mismo. Esta realidad no queda en el antiguo pacto, es la esencia misma de nuestro Señor, de nuestro Dios. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, espero que busquen. Moisés dice, por favor, déjame verte. El Señor le dice, no, no te voy a dejar ver mi rostro, vas a ver mi espalda. Y él pasa al frente de Moisés. Obviamente estoy resumiendo mucho la historia. Y leemos del versículo 6. Dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona, escuchen esto, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo? ¿Lo ven? Él perdona al culpable, pero no va a tener por inocente al culpable. Seguimos leyendo. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Para. ¿Es Dios misericordioso, fiel, clemente, o es el que castiga el pecado en los hijos y en la descendencia de los hijos y en los hijos de los hijos? ¿Qué es Dios al final? ¿Es misericordioso o es justo? Vamos a ver qué es las dos. Pero en este punto necesitamos una pieza clave para que estas dos cosas coincidan y funcionen. Aparentemente es contradictorio porque un Dios justo, un juez justo, no perdona al delincuente, lo castiga. ¿Cómo es que él logra esto? David lo tenía en claro cómo él lograba eso. Y si nosotros leemos el Salmo por arriba no nos damos cuenta de en dónde David tenía en claro esto. Vamos al versículo, déjenme que lo encuentre, versículo 7 del Salmo. Él dice una palabra clave ahí, que uno por ahí tiene
lo pasa por arriba y no se da cuenta. Él dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Y todos nosotros apenas leemos, si estamos leyendo el Salmo rápido, nos imaginamos como que Dios le levanta la oreja y le pasa el hisopo, ¿no? Lo que nosotros conocemos, el hisopo. No, no se refiere a eso. Los hago ir de nuevo a Éxodo para que ustedes vean lo que David tenía en mente. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 21. Vamos a ver a qué hisopo se está refiriendo David cuando le dice, purifícame con hisopo. Éxodo capítulo 12, versículo 21. Esta es la pieza clave, la mayor necesidad del pecador es entender esto, creyente o no. Creyente o no, si tu pecado te persigue, necesitas entender esto. Si todavía no sos cristiano y te estás dando cuenta que sos pecador, necesitas entender esto. Leo en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, en el contexto está saliendo el pueblo de Israel de en medio de Egipto, dice, sacad del rebaño de corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua, lo que festejamos ahora en abril. Y tomaréis un manojo de hisopo, ese es el hisopo al que se refiere David, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija del cordero que van a haber matado, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel o el marco, y los postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, porque si salían morían. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo, rociame con la sangre del cordero. Más adelante en las leyes para los sacerdotes, el sacerdote en una de las fiestas, él mojaba un manojo de hisopo. Hisopo es una planta, es un yuyo, no es muy diferente a lo que nosotros vemos acá. Y al pueblo de Israel él mojaba la sangre y lo rociaba con la sangre del cordero. Ese era el uso del manojo de hisopo. Cuando David ruega, purifícame con hisopo, está diciendo, purifícame con la sangre del cordero. ¿Y quién es ese cordero? 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Cuál es la mayor necesidad de todos nosotros como pecadores? La sangre de Cristo. Es Cristo y su sacrificio lo que hace posible que Dios sea justo y al mismo tiempo nos perdone. ¿Por qué? Porque esto funciona así. El castigo que el pecador se merece, pero se arrepiente, es puesto sobre Cristo, fue castigado en Cristo. Y la vida perfecta de Cristo para el pecador que se arrepiente es puesta a la cuenta del pecador. Ese es el secreto. Eso hace que Dios sea clemente y compasivo y justo y que no va a tener por inocente al culpable. Él cargó todos nuestros pecados, los pecados de los que se arrepienten. Entonces el arrepentido necesita a Cristo porque necesita a alguien que cargue con su culpa para poder recibir el perdón de Dios. Y ese es Cristo, el Cordero de Dios. Entonces, en términos neotestamentarios, la mayor necesidad de todos nosotros como iglesia es el Evangelio de Jesucristo. No nos alejemos de eso, hermanos o amigos. Vamos constantemente al Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando esta persona llega, si no era salvo, al Evangelio, y si ya es salvo y está endurecido en su conciencia y vuelve al Evangelio y ruega que Dios lo limpie y Dios lo limpia? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Cuáles son sus resultados? Bueno, versículo 12 del Salmo, vamos a ver que David había perdido algo en su pecado. Él había perdido su alegría, su gozo. Por eso él dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. Restitúyeme el gozo. Una persona que está siendo consumida por su pecado es una persona infeliz.
Él te puede aparentar felicidad, pero es una persona infeliz. En lo secreto, Él está infeliz. Restitúyeme el gozo de tu salvación. El gozo proviene de una sola cosa. El gozo lo perdió toda la raza humana cuando se rebeló contra su Creador. Dios nos creó como criaturas felices. Nosotros nos rebelamos contra Dios y perdimos el gozo de estar en comunión con nuestro Creador. Va a sonar burdo el ejemplo que voy a poner, pero si tienen un perro, ¿qué hace el perro cuando ustedes llegan después de que se fueron un rato? Se vuelve loco, ¿no? Se vuelve loco, te salta, si es chiquitito como el nuestro salta, si es grande se te va a tirar encima. Está feliz porque él te ve como su amo. Vos sos su todo, sos el que lo alimentás, sos el que lo crió, sos su todo. Él está feliz de estar con vos y se pone triste cuando te vas. Bueno, el ser humano es así. Somos como perros. No lo quiero usar en el sentido de despreciable, sino que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para anhelar estar con Él. Fuimos creados para servirle a Él. Pero cuando pecamos nos alejamos de Él y ese gozo se va. Entonces, si estás teniendo una vida triste, siendo creyente o no, cuestionate esto. ¿Hay pecados que estés guardando? Cuestiónatelo sinceramente, no para mí. Anda en oración, anda a Dios. ¿Hay pecados que estés guardando? Segundo fruto, adoración, versículo 15. David dice, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. La adoración de la vida cristiana, no solamente el cantar, sino toda la vida de oración para la gloria de Dios, no es compatible con guardar tu pecado. No es compatible. Eso es lo que llaman los teólogos de presión espiritual. Te vas a empezar a venir abajo, como David, que se endureció ante su pecado. Necesitas arrepentirte para poder vivir una vida para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:13, ya sea que coman o que beban, hagan todo para la gloria de Dios. Una persona no arrepentida no puede hacer eso. Y por último, como resultado, que hay muchos más, obviamente, pero que este salmo nos da, es el siguiente. Como iglesia misionera, que somos una iglesia misionera, en este momento el pastor de la iglesia con varios hermanos más están sirviendo en otra congregación, en otra iglesia, trabajando en formarla. Algo vital para nosotros es el evangelismo. Una iglesia no arrepentida no evangeliza. Y lo vamos a ver en el versículo 13. Voy a leer desde el 11. Desde el 12, perdón. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, solo ahí, cuando yo tenga el gozo de tu salvación, porque me arrepentí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuál es el fuego que impulsa a una iglesia misionera? Saber que no es digna de la salvación. ¿Qué es lo que lleva a la iglesia a salir afuera y predicar? Estar agradecida porque tiene algo que no merece. Necesitamos ser una iglesia que se caracterice por tener una conciencia blanda al pecado y así poder ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Solo así no nos vamos a poder quedar callados. Solo así vamos a invertir nuestras vidas en predicar el Evangelio. Necesitamos el gozo de la salvación. ¿Estás gozoso por tu salvación? No me importa si vos acá me decís no, sí, eso lo tenés que saber vos. Porque vos me podés decir sí y es mentira. Pero ¿estás gozoso? ¿Estás alegre de lo que Dios hizo? Cuando te preguntan esas preguntas incisivas así, te hacen esas preguntas así, es feo, porque siempre caes mal. O sea, siempre sabes que estás mal. Si sos un animal que tiran de un techo, no sos el gato que cae parado. Sos el perro que cae de espalda. Siempre caemos mal ante esas preguntas, porque sabemos que hay mucho más gozo para nosotros y no lo estamos disfrutando, porque estamos guardando pecado. Estamos estancados en nuestra santidad. Necesitamos el arrepentimiento. Entonces,
Vimos que David empieza el Salmo resumiendo todo lo que iba a decir, diciendo lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios. Pero él abajo termina el Salmo dando un resumen más detallado. En el versículo 17, él deja en claro cuál es el corazón, cuál es la esencia, cuál es la foto realmente de la persona que se arrepiente. ¿Cuál es la foto de la persona que se arrepiente? Él dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado Dios no despreciarás. ¿Cuál es el resumen de este salmo, hermanos, para nosotros, para todos nosotros? Es que nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿tenemos un corazón contrito por nuestros pecados? ¿Tenemos un corazón humillado por nuestros pecados? ¿O estamos tristes, humanamente hablando, con un cargo de conciencia solamente? Y estamos orgullosos de que hoy yo voy a la iglesia reformada, o yo estudio en el seminario, o estudié, o leo la Biblia todos los días. No sos digno de lo que Dios hizo por vos. Y si no estás en Cristo, necesitas a Cristo. Entonces, hermanos, no permitas que tu pecado se alimenten del orgullo, porque vas a caer cada vez más de tu situación espiritual. Abandona tu yo no importa, abandona tu yo, busca a Cristo, su perdón, su sangre, y roga a Dios que Él te rocíe con la sangre del Cordero y limpie todos tus pecados. Amigos, o sea, aquellas personas que no estén en Cristo, exactamente lo mismo. Necesitas que Dios te limpie de tus pecados, y solamente lo vas a lograr arrepintiéndote de ellos, dejando atrás el pecado, buscando la gracia de Dios, rogándole a Cristo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y Cristo está dispuesto a perdonarte, porque Él cargó la culpa de los que se arrepienten. Entonces, hermanos, lo que yo quiero que nos quede de esto es que vayamos en un camino de humildad, en un camino de exaltación, de alabanza y evangelismo a Dios, pero no legalistamente, sino con un corazón agradecido. Lo hagamos por adorar a nuestro Señor y no simplemente como un ritual que hacemos por cultura cristiana. Oremos para terminar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo que hiciste con David, Señor. Sabemos que él fue culpable, que no lo tuviste por inocente, pero sabemos que sus pecados los cargó Cristo. Señor, ¿cuánto tiene que haber sufrido Cristo para cargar los pecados de todos, si estos eran los pecados solos de David? ¿Cuántos, Señor, cuántos pecados cargó Él? ¿Cuánta ira tuya, cuánta justicia resistió tuya para aplacar tu ira y que así tú nos pudieras perdonar? Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por cada uno, puntualmente, que cada uno de mis hermanos pida por los suyos, que volvamos a ti en humildad, con un corazón contrito, con la cabeza baja, pero con el corazón gozoso, porque hemos encontrado al Dios de gloria que nos ha perdonado. Y ahora tenemos paz para con Dios a pesar de nuestros pecados, y eso es por Cristo. Amado Padre, que toda la gloria, ayer, hoy y para siempre, sean para nuestro amado Salvador. En el nombre del Señor Jesús. Amén.